¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede con el alma cuando el cuerpo está en coma? Voy a revelarte un secreto que muchos intentan ocultar a toda costa. Existe un conocimiento profundo, espiritual y transformador sobre la muerte y lo que viene después, que ha sido suprimido, distorsionado e incluso ridiculizado por aquellos que no quieren que sepas la verdad. Estoy hablando de escépticos y ateos, aquellos que intentan negar la conexión con el más allá, con nuestro Creador y con el verdadero propósito de la vida. Saben que, al mantenerte alejado de este conocimiento, tienen el control sobre tus creencias y sobre tu búsqueda de la verdad. Pero estoy aquí para desafiarte a ver más allá de lo que te dijeron, para explorar lo desconocido y desmitificar lo que sucede con el alma mientras el cuerpo está en coma. Prepárate, porque voy a mostrarte lo que muchos intentan esconder, un mundo de experiencias espirituales reales, revelaciones y conexiones que pueden cambiar tu percepción sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre ellas. No dejes que te hagan creer que solo hay oscuridad cuando el cuerpo está inmóvil. Lo que estás a punto de descubrir va a conmover tu mente y tu alma. Así que, si estás listo para romper los tabúes y descubrir lo que los demás no quieren que sepas, sigue conmigo. El secreto de la vida después de la muerte será desvelado aquí y ahora. Cuando el cuerpo entra en coma, la ciencia afirma que la conciencia desaparece o se encuentra en un estado de extrema disminución. El cerebro, considerado el centro de nuestras funciones cognitivas, parece estar en modo de descanso, con actividad cerebral reducida a niveles casi inexistentes. Según la medicina, el coma se caracteriza por la falta de respuesta a estímulos externos, como el dolor o la luz, y una ausencia de conciencia de sí mismo y del entorno. Sin embargo, la ciencia aún no tiene una explicación definitiva sobre lo que realmente sucede con la conciencia en este estado. Después de todo, si el cerebro está apagado, ¿cómo podemos explicar los relatos de personas que dicen haber experimentado fenómenos extraordinarios, como experiencias fuera del cuerpo, visiones espirituales o incluso encuentros con seres del otro lado durante el coma? Existe una gran laguna en la comprensión científica, algo que los escépticos prefieren ignorar. Es aquí donde entra una teoría intrigante que desafía el paradigma materialista, la idea de que el alma o la conciencia puede seguir existiendo independientemente del cuerpo físico, incluso cuando éste está inactivo. Algunas perspectivas espirituales, como la del espiritismo, sugieren que mientras el cuerpo físico está en coma, el alma puede desprenderse temporalmente y continuar su viaje espiritual, ya sea en otros planos o en una conexión directa con lo divino. La conciencia, en este caso, no depende únicamente del cerebro, sino que se conecta con una dimensión superior o espiritual. Según los relatos de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, SMs, mientras estaban en coma, muchas afirman haberse visto flotando fuera de sus cuerpos, observando todo lo que sucedía a su alrededor. Algunas describen una sensación de paz, una luz intensa e incluso encuentros con seres queridos que ya habían fallecido. Estas experiencias indican que, a pesar de que el cuerpo físico esté en reposo, la conciencia parece estar en contacto con algo más allá de la percepción material. Este concepto no es aceptado por la mayoría de la ciencia convencional, pero plantea preguntas poderosas. ¿Es la conciencia algo más profundo de lo que los científicos piensan? ¿Juega el alma un papel activo, incluso cuando el cuerpo parece no funcionar? Y lo más intrigante de todo, el coma podría ser una especie de pausa espiritual, una ventana de tiempo en la que el alma es libre para explorar el más allá mientras el cuerpo se recupera. Aunque la ciencia aún busca respuestas, la posibilidad de que la conciencia sobreviva al coma o incluso a la muerte
abre puertas a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la vida, la muerte y lo que realmente somos. La verdad está más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, y lo que sucede con el alma durante el coma puede ser más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Los relatos de personas que han pasado por experiencias fuera del cuerpo durante el coma son, sin duda, algunos de los más fascinantes e intrigantes cuando se habla de lo que sucede con el alma en este estado. Estos testimonios no solo desafían las explicaciones científicas convencionales, sino que también abren una ventana hacia lo desconocido, sugiriendo que la conciencia puede trascender el cuerpo físico. Vamos a explorar algunas de estas historias que son extremadamente poderosas y emocionantes. Caso 1. La experiencia de Anita Morjani. Anita Morjani, una mujer que estuvo en coma profundo durante días después de ser diagnosticada con cáncer, tiene uno de los testimonios más conocidos e impactantes. Durante este periodo, afirma haber experimentado una sensación de paz indescriptible y una luz intensa que la envolvía, como si estuviera siendo atraída por algo más allá. Relató haber visto su vida desplegarse ante ella, con una sensación de total comprensión y amor. Esta experiencia la llevó a una transformación radical en su vida cuando despertó, afirmando que había sido curada de su cáncer de manera inexplicable, algo que los médicos no pudieron explicar. Caso 2. El relato de María, una mujer de 39 años, tuvo una experiencia similar después de un accidente de coche que la dejó en coma durante varias semanas. Durante ese periodo, ella dijo que su alma se separó del cuerpo y flotó por encima del hospital, observando a los médicos y familiares a su alrededor. Describió sentir una conexión con una energía superior que la envolvía en una sensación de amor y aceptación. María recuerda haber conversado con seres espirituales que la tranquilizaron, diciéndole que no era su hora de partir. Cuando despertó, sabía exactamente lo que ocurría en el entorno a su alrededor, aunque no había podido escuchar ni ver nada mientras estaba en coma. Lo más impresionante, sin embargo, fue lo que contó sobre el momento en que su alma se alejó del cuerpo. Sintió como si fuera parte de algo mucho más grande, una red de energía cósmica. Caso 3. La experiencia de Eben Alexander. Eben Alexander, un neurocirujano, fue otra persona que tuvo una experiencia que desafió su comprensión científica. En 2008, después de entrar en coma debido a una infección cerebral, experimentó un viaje espiritual que describió en detalle en su libro Proof of Heaven. Durante ese coma, afirmó haber sido transportado a una realidad fuera del cuerpo, donde encontró seres angelicales y un paisaje celestial. Alexander se sorprendió al darse cuenta de que, a pesar de ser un científico y descreído, tuvo una vivencia que parecía más real que cualquier experiencia de vida cotidiana que hubiera tenido. También describió sentirse envuelto por una sensación de amor incondicional y de conexión con el universo, algo que no puede ser explicado solo por la biología del cerebro. Esos relatos, entre muchos otros, muestran que hay un patrón común de experiencias fuera del cuerpo y encuentros con una energía superior durante el coma. Incluso en estados de profunda inactividad cerebral, personas de diferentes orígenes y creencias comparten la sensación de que algo mucho más allá de lo físico estaba ocurriendo. Para muchos, esas experiencias reafirman la idea de que la conciencia no está atada únicamente al cuerpo físico, sino que puede existir de forma independiente, incluso cuando el cuerpo está inmerso en el coma. Aunque la ciencia aún no tiene una explicación definitiva sobre esas experiencias, ellas plantean preguntas poderosas. ¿Será que el alma, de hecho, puede continuar su viaje mientras el cuerpo está parado? ¿Y será que esos relatos pueden ser la clave para entender mejor la naturaleza de la vida, la muerte y la conciencia? Lo que estas historias tienen en común es que todas sugieren una realidad más profunda, más espiritual y conectada,
más allá de la percepción limitada del mundo material. Y tal vez, en algún momento, la ciencia llegue a encontrar la evidencia de que el alma realmente vive más allá del cuerpo físico. Cuando hablamos sobre lo que le ocurre al alma durante el coma, diferentes tradiciones espirituales ofrecen respuestas que varían profundamente, pero que de alguna manera se interconectan en muchos aspectos. Cada religión o filosofía aborda el estado del alma de manera única, según sus creencias sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Vamos a explorar algunos de esos conceptos para entender mejor cómo las diferentes tradiciones ven el viaje espiritual durante el coma y después de la muerte. Espiritismo. El espiritismo, basado en las enseñanzas de Allan Kardec, cree que el alma continúa su existencia después de la muerte del cuerpo físico. Durante el coma, muchos adeptos del espiritismo creen que el alma puede desprenderse del cuerpo, pero aún mantiene una conexión con él hasta que el cuerpo se recupere o la muerte sea definitiva. Según esta visión, el alma puede aprovechar ese tiempo para reflexionar sobre su vida, revisitar experiencias pasadas o incluso conectarse con el plano espiritual. El coma sería, por lo tanto, una fase de transición o preparación para lo que vendrá después, ya sea la cura del cuerpo o la partida definitiva hacia el mundo espiritual. Los espíritas creen que, mientras está en coma, el alma puede estar en contacto con los espíritus de los seres queridos o guías espirituales que pueden ayudar en la curación y en la preparación del individuo para la siguiente etapa de la existencia. Esto se ve como parte del proceso de evolución espiritual, donde el alma se perfecciona, aprende y crece. Cristianismo. En el cristianismo, la visión del alma durante el coma es un poco más compleja, ya que depende de la interpretación de las escrituras y la tradición. En general, la creencia cristiana afirma que, después de la muerte, el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, dependiendo de las acciones y la fe de la persona en vida. Durante el coma, muchos cristianos creen que el alma puede continuar existiendo en un estado de conciencia, esperando el momento en que el cuerpo despierte o la persona fallezca. Algunas tradiciones cristianas afirman que el alma queda en un estado intermedio hasta el regreso de Cristo, cuando ocurrirá el juicio final. Otros cristianos creen que el alma tiene contacto con Dios durante el coma, recibiendo orientación divina, consuelo e incluso una oportunidad para arreglar cuestiones espirituales mientras el cuerpo no responde. La visión cristiana de la vida después de la muerte, por lo tanto, está más centrada en la resurrección y el juicio final, pero aún así admite que el alma permanece consciente y activa incluso cuando el cuerpo está en coma. Hinduismo. En el hinduismo, la visión sobre el alma y su viaje durante el coma es muy rica y detallada. Según la doctrina del samsara, el ciclo de vida, muerte y renacimiento, el alma o Atman es inmortal y pasa por diversas existencias físicas. Cuando el cuerpo está en coma, el alma puede desprenderse temporalmente del cuerpo físico y continuar su viaje espiritual. En el hinduismo, se cree que el estado del coma puede ser una oportunidad para que el alma desapegue del cuerpo material y se acerque a planos más elevados de conciencia. Además, el karma, el principio de que nuestras acciones afectan nuestras futuras existencias, desempeña un papel importante. Durante el coma, el alma puede estar en un periodo de transición o aprendizaje, reflexionando sobre las acciones pasadas y preparándose para la próxima etapa de evolución espiritual. Algunos creen que, si la persona está cerca de su muerte, su alma puede comenzar a prepararse para una nueva encarnación o incluso alcanzar la moksha, liberación del ciclo de renacimiento. Budismo. El budismo, al igual que el hinduismo, también enseña que el alma, o más precisamente la conciencia, es una entidad inmortal
que trasciende el cuerpo físico. Sin embargo, el budismo se centra más en la idea del no-yo y en la naturaleza impermanente de todas las cosas. Durante el coma, se cree que la conciencia sigue presente, pero puede estar en un estado de no percepción mientras el cuerpo está en reposo. En casos de coma profundo, el alma puede estar en un estado intermedio, conocido como bardo en tibetano, que es una fase entre la vida y la muerte. En este estado, el alma puede experimentar una variedad de fenómenos espirituales, como visiones de luz, encuentros con figuras espirituales o una sensación de paz. El budismo también enseña que el despertar de la conciencia es esencial para la iluminación y que durante el coma, el alma puede estar en proceso de purificación o evolución espiritual sin apego al cuerpo físico. La práctica espiritual, como la meditación, puede ser crucial para ayudar al alma a alcanzar un estado de paz interior durante este periodo. Otras tradiciones espirituales. En varias otras tradiciones espirituales alrededor del mundo, la creencia en la continuidad del alma durante el coma es común. En el chamanismo, por ejemplo, se cree que el alma puede viajar al mundo espiritual mientras el cuerpo físico está en coma, buscando a menudo curación o guía de los espíritus ancestrales. Para los indígenas americanos, el alma puede comunicarse con los espíritus de la naturaleza o con los dioses ancestrales, buscando equilibrio y protección. Las tradiciones africanas, como las que involucran el vudú o los cultos afro-brasileños, también creen que el alma sigue activa en una realidad espiritual, incluso cuando el cuerpo está físicamente ausente o en coma. La idea de que el alma viaja entre mundos durante el coma es común en estas culturas, con la creencia de que ciertos rituales pueden ayudar al alma a conectarse con los espíritus y encontrar curación o protección. ¿Será que el coma puede ser visto como una pausa espiritual, una transición temporal hacia algo más grande? Y si, durante este periodo en que el cuerpo está inactivo, el alma estuviera en un proceso de aprendizaje, reflexión o incluso purificación, preparándose para una nueva etapa de evolución espiritual. Estas preguntas nos invitan a reflexionar profundamente sobre el verdadero propósito de la vida, la muerte y la conciencia. En muchas tradiciones espirituales, la vida es vista como un viaje continuo, lleno de ciclos y transiciones que moldean nuestra alma hacia una mayor comprensión y conexión con lo divino. El coma, entonces, podría ser interpretado no solo como un estado de inactividad, sino como una pausa necesaria para que el alma se reequilibre, se reconecte con su propósito divino o incluso se prepare para una nueva fase de su existencia. Para aquellos que creen en un viaje espiritual continuo, el coma podría ser considerado como una oportunidad para que el alma realice una transición suave hacia el más allá, o incluso un espacio de aprendizaje y curación. Mientras el cuerpo físico permanece inmóvil, el alma puede estar en movimiento, siendo guiada por fuerzas espirituales, reflexionando sobre acciones pasadas, preparándose para la siguiente etapa o buscando un nuevo nivel de comprensión. Este concepto nos lleva a reflexionar sobre la muerte de una manera diferente, como algo que no es el fin, sino una transformación de estado. El coma, en este sentido, sería una metáfora de la muerte temporal, una invitación a considerar que lo que entendemos como fin podría en realidad ser una transición hacia algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que el coma es solo una pausa o una verdadera preparación espiritual para la próxima etapa del viaje del alma? La muerte no sería solo el fin de la vida, sino una nueva etapa de aprendizaje y evolución espiritual. Uno de los elementos más comunes y fascinantes en los relatos de personas que estuvieron en coma son las experiencias con luces intensas o la sensación de acercarse a un túnel de luz.
Esta experiencia trascendental ha sido reportada de manera consistente en diversas culturas y creencias espirituales, y es imposible ignorar el profundo impacto que estas vivencias tienen sobre quienes las experimentan. Pero, ¿qué significan exactamente estas experiencias espiritualmente? ¿Qué nos dicen sobre el alma y su viaje? La luz como símbolo espiritual. En muchas tradiciones espirituales y religiosas, la luz se considera un símbolo poderoso de algo divino y trascendente. En el cristianismo, por ejemplo, la luz está frecuentemente asociada a la presencia de Dios. Dios es luz, y no hay en él tinieblas. 1 Juan 1:5. Para los budistas, la luz representa la iluminación y la liberación del sufrimiento humano, mientras que en el hinduismo, la luz simboliza el conocimiento divino y la verdad eterna. Esta luz, entonces, puede ser vista como una metáfora para la conexión directa con lo divino, con la verdad universal o con la esencia del alma. Relatos de personas en coma que afirman ver una luz intensa o entrar en un túnel de luz pueden ser interpretados como una experiencia espiritual profunda, un viaje del alma hacia una comprensión más elevada, o incluso una conexión con una fuerza divina superior. La sensación de calor, amor y paz asociada a estas experiencias a menudo es descrita por aquellos que las vivieron como un contacto directo con algo superior, algo que va más allá de la explicación científica y racional. El túnel de luz y la transición espiritual. El concepto del túnel de luz es particularmente interesante, ya que simboliza una transición entre dos mundos, el físico y el espiritual. Para muchos, el túnel es visto como un camino que el alma recorre antes de llegar a un estado de paz, sanación o liberación. En algunas tradiciones espirituales, este viaje por la luz es interpretado como una fase de transición hacia el más allá, un espacio entre la vida y la muerte. El túnel entonces se convertiría en el camino que el alma recorre para alejarse del cuerpo físico y seguir hacia su evolución espiritual. Experiencias trascendentes como estas pueden ser vistas como una oportunidad para que el alma reflexione sobre su existencia, sus elecciones y el camino que está siguiendo. El túnel de luz, con su sentimiento de seguridad y amor, puede simbolizar la aceptación de lo desconocido y la trascendencia de los miedos humanos, como el miedo a la muerte o a la separación. La luz y la conciencia cósmica. En un nivel más universal, la luz también puede representar una experiencia de unidad y conexión con el cosmos. La sensación de flotar hacia la luz puede ser un símbolo del viaje del alma hacia la comprensión de su verdadera naturaleza, conectándola con el todo, con lo divino, con el universo. Este tipo de experiencia trascendente también ha sido descrito por aquellos que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, SM, que relatan una sensación de unirse a algo mayor, como si fueran parte de una red de conciencia universal, donde no existe separación entre los seres. La experiencia de ver la luz o entrar en un túnel puede ser, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y del alma. ¿Será que, durante el coma, el alma está simplemente preparándose para su viaje espiritual final? ¿O esta experiencia de luz es una forma de despertar a una nueva percepción de la realidad, donde la muerte no es el fin, sino una continuidad de la vida en una forma diferente? ¿Qué nos enseñan estas experiencias? Estos relatos y experiencias de luz durante el coma generan una serie de cuestiones profundas sobre la naturaleza de la vida y la muerte, además de despertar la curiosidad sobre el papel del alma en nuestra existencia. ¿Será que la luz representa un portal hacia la vida después de la muerte? ¿O será una manera simbólica de mostrarnos que la verdadera esencia de la vida está más allá del mundo físico, en el dominio de la conciencia espiritual?
Las experiencias trascendentes durante el coma, con la visión de luces y túneles, parecen confirmar que el alma no está limitada al cuerpo y que la conciencia puede continuar su viaje incluso cuando el cuerpo físico está inactivo. La luz, en este contexto, sería no solo una metáfora, sino una experiencia real y transformadora que ofrece un vistazo a lo que está más allá de la muerte, algo que todos nosotros, de alguna manera, tenemos la tendencia a buscar y comprender. Estas experiencias son una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre lo que viene después, sobre el papel de la luz como guía espiritual y cómo nuestra propia alma está conectada a un plano mayor de existencia, más allá de las limitaciones del cuerpo físico. Al fin y al cabo, el coma puede no ser solo un estado de inactividad, sino una oportunidad única de conectarse con la esencia divina y trascendente que todos buscamos en nuestras vidas. El impacto emocional y psicológico del coma en las personas a su alrededor. Cuando un ser querido entra en coma, el impacto emocional en las personas a su alrededor puede ser profundo y devastador. Familiares y amigos se ven en una montaña rusa de emociones, alternando entre esperanza y desesperación, tratando de entender lo que está sucediendo con la persona amada y a menudo enfrentando el miedo a lo desconocido. El coma pone a todos ante una realidad incierta, donde el cuerpo está allí, pero la conciencia parece estar distante. Esto genera una sensación de impotencia, desconexión y muchas veces un sentimiento de que el alma del ser querido puede estar en algún lugar más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero ¿qué pasa si la percepción del alma y de la conciencia puede influir en el proceso de curación y aceptación? Para muchos, creer que el alma sigue viva durante el coma puede proporcionar una sensación de consuelo. Saber que la persona amada, aunque inconsciente, puede estar en un viaje espiritual o trascendental, puede aliviar un poco el dolor y el miedo. Algunas creencias espirituales afirman que durante el coma, el alma está en un estado de transición y que aunque el cuerpo esté inactivo, la esencia de la persona sigue existiendo en otro plano, en paz o en aprendizaje. En casos de experiencias fuera del cuerpo o encuentros con luces durante el coma, como vimos anteriormente, muchos familiares se sienten más reconfortados, creyendo que su ser querido está viviendo una experiencia transformadora que va más allá del sufrimiento físico. Esta visión incluso puede impactar directamente en el proceso de curación, ya que familiares y amigos que creen en la continuidad del alma pueden estar más dispuestos a mantener la fe, la esperanza y la aceptación, facilitando la recuperación espiritual y emocional, tanto del paciente como de aquellos que lo acompañan. Además, cuando las personas a su alrededor comparten estas creencias espirituales, pueden crear un ambiente de paz, aceptación y positividad, algo que, según algunas teorías espirituales, puede ayudar en la curación y recuperación física. En muchas culturas y tradiciones religiosas se cree que la fuerza de la fe y la energía positiva de quienes están cerca del paciente pueden influir directamente en el proceso de curación, ayudando al alma a encontrar equilibrio y armonía. Reflexiones sobre la continuidad de la vida después de la muerte. El coma, ese estado entre la vida y la muerte, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente ocurre después de la separación del alma del cuerpo. ¿Será que el alma continúa su viaje en constante evolución, incluso después de la muerte física? ¿O será que, en el momento en que el cuerpo deja de funcionar, el alma también se apaga, como defienden muchos escépticos y ateos? Relatos de experiencias cercanas a la muerte y experiencias trascendentes durante el coma desafían la visión materialista de la existencia, sugiriendo que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico. Por el contrario, estos relatos apuntan a la posibilidad de una continuidad de la conciencia,
de un viaje espiritual que sigue más allá de la separación del cuerpo. ¿Qué nos enseñan estas experiencias sobre la muerte? Tal vez, en lugar de verla como un final definitivo, podríamos empezar a entenderla como una transición, un proceso de transformación donde el alma se libera del cuerpo físico para seguir en un nuevo viaje. La luz en el túnel, la sensación de paz y la conexión con algo más grande que muchos relatan durante el coma pueden ser señales de que la muerte, en realidad, es solo la apertura a un nuevo ciclo, una nueva etapa de la existencia. Y si el alma realmente continúa después de la muerte, ¿cómo puede esto influir en la manera en que vivimos? ¿Será que nuestras acciones, nuestras elecciones y la forma en que nos relacionamos con los demás tienen un impacto directo en nuestro viaje espiritual y en lo que sucede con nuestra alma después de la muerte? El coma, como estado liminal entre la vida y la muerte, nos desafía a reconsiderar la muerte no como un fin, sino como un nuevo comienzo, un portal hacia un entendimiento más profundo de nuestra esencia y de la conexión con lo divino. Por eso, al reflexionar sobre el coma y sus experiencias trascendentes, se nos invita a cuestionar: ¿qué realmente sucede con el alma cuando el cuerpo está en coma? ¿Será que la vida continúa de una forma que no podemos comprender completamente con nuestra mente humana? El coma puede ser la clave para entender que la muerte no es el fin, sino el inicio de un viaje espiritual continuo.